Introducción. Hola, bienvenido a Brain Books. Espero que estés muy bien. Cuando leí este libro, fue algo muy impactante. Cambió por completo mi manera de ver el mundo. Estoy hablando de No me puedes lastimar, domina tu mente y desafía las probabilidades, de David Goggins. En este libro, Goggins comparte con nosotros cómo transformó su vida y superó un obstáculo tras otro, dominando su mente. Durante su infancia, Goggins no gozó de la despreocupación típica que muchos de sus compañeros experimentaron. En cambio, él, su madre y su hermano vivían bajo la tiranía de su padre abusivo, quien los expuso a un mundo de violencia y dolor desde temprana edad. Esto le afectó durante mucho tiempo. El joven Goggins estaba desmotivado y sin rumbo, con una rabia dentro de él que continuaba consumiéndolo por dentro. Aunque en un momento intentó unirse a la Fuerza Aérea, le faltó la tenacidad para completar su entrenamiento y finalmente se retiró por razones médicas. Afligido por su propio fracaso, abandonó su salud con atracones de comida y se resignó a una vida mediocre trabajando en control de plagas. Todo esto comenzó a cambiar cuando se encontró viendo un programa de televisión sobre los Navy SEALs, que capturó en cámara la parte más notoria del entrenamiento de la Semana Infernal. Instantáneamente, Goggins recordó todas las aspiraciones que una vez tuvo y decidió que era hora de recomponerse. A partir de ese momento, nunca volvió atrás. Soportó 3 semanas infernales para finalmente graduarse como el mejor de su clase en los Navy SEAL, y luego estableció nuevos récords en carreras de larga distancia y deportes de resistencia. Goggins cambió su vida a través de lo que él llama dominar la mente. Cada vez que se sentía a punto de rendirse, se enfrentaba a sus propias debilidades, se regañaba a sí mismo y se empujaba a abrazar su dolor. En este libro, comparte abiertamente las adversidades que ha enfrentado en su vida, así como las estrategias que utilizó para dominar su propia mente y superar exitosamente las probabilidades. De esta manera, nos inspira a hacer lo mismo. Ahora, entendamos mejor el contenido de No me puedes lastimar a través de 3 partes clave. Parte 1. Luchando contra demonios externos e internos durante una turbulenta juventud. Parte 2. Venciendo las adversidades al fortalecer la mente y el cuerpo. Parte 3. Descubriendo el poder a través del fracaso y los contratiempos. En la primera parte, aprenderemos sobre los demonios internos y externos que atormentaban a Goggins durante su crecimiento. Demonios que tenían el poder de romper su voluntad y destruir su vida si se hubiera dejado vencer por ellos. Desde que Goggins tenía apenas 6 años, su padre Trunis lo obligaba a él, así como a su madre y su hermano, a trabajar sin sueldo en sus establecimientos comerciales. Una pista de patinaje sobre ruedas llamada Skateland y un bar arriba de esta. Día tras día, él y su hermano trabajaban hasta tarde en la noche, haciendo de todo, desde atender a los clientes hasta limpiar los baños, antes de ir a la escuela temprano al día siguiente, lo que inevitablemente afectaba su rendimiento escolar. Y no solo eso, tenían que comer y dormir en la oficina trasera, en lugar de en la comodidad de su hogar. Sin embargo, lo peor era el abuso físico. 3 incidentes en particular se destacan. El primero ocurrió después de que la madre de Goggins mostró su descontento al ver a Trunis coqueteando con una joven prostituta, contratada por Trunis para atender a los clientes. Después de que llegaron a casa esa noche, Trunis la golpeó brutalmente, y aunque después llamó a la policía, hicieron la vista gorda y la dejaron a ella y a sus 2 hijos a merced del violento abuso de Trunis. El segundo incidente ocurrió después de que Trunis perdió mucho en las carreras de caballos y Goggins lo rechazó de camino a casa, diciendo que no deberían haber ido en primer lugar. Esta vez, Goggins fue azotado con un cinturón de cuero en su trasero desnudo, hasta que Trunis quedó sin aliento y cubierto de sudor. El último incidente fue provocado por una infección de oído que contrajo Goggins. La madre de Goggins lo llevó a la sala de emergencias para tratar la infección. Al hacerlo, desafió a Trunis, quien no permitía que nadie gastara su dinero en visitar a médicos o dentistas. Aunque la infección hubiera dejado sordo a Goggins si su madre no lo hubiera llevado al hospital, Trunis, sin embargo, golpeó a su esposa por desobedecerlo. Eventualmente, las cosas llegaron a un punto de ruptura. Con la ayuda de un antiguo vecino, la madre de Goggins ideó un plan de escape. Un día, ella le anunció a Trunis que se iría y le dijo a sus 2 hijos que podían seguirla si querían. Enfurecido, Trunis los dejó ir, diciéndole a su esposa que nunca volviera. Goggins siguió a su madre sin pensarlo 2 veces. Su madre encontró un trabajo en una tienda por departamentos, y aunque apenas lograban sobrevivir con su exiguo salario y la ayuda estatal, Goggins se adaptó bien a su nueva escuela y dejó de mojar la cama. Parecía que las cosas finalmente podrían cambiar para mejor,
pero poco sabía que sus problemas estaban lejos de terminar. Las cosas comenzaron a empeorar nuevamente cuando una nueva profesora, la señorita D, tomó las riendas. La señorita D etiquetó a Goggins como un problema y le dijo a su madre que él debería ir a una escuela para estudiantes especiales. Esto golpeó el ánimo de Goggins y causó que desarrollara tartamudez, lo que le hizo ser aún más consciente de sí mismo y susceptible a ser una víctima de las frustraciones de la señorita D. Para evitar la expulsión, la madre de Goggins tuvo que acceder a ponerlo en terapia grupal, lo que solo empeoró su ansiedad y tartamudez. Incluso le diagnosticaron TDAH. De hecho, aunque Goggins no era consciente en ese momento, estaba sufriendo de algo con raíces más complejas y profundas. Estrés tóxico, un efecto del abuso físico y emocional acumulado al cual había sido expuesto desde pequeño. Como fue diagnosticado incorrectamente, y ni la terapia ni la medicación prescrita parecían ayudar, Goggins decidió que encontraría una manera alternativa de evitar ser marginado en la escuela. Se las arreglaría para engañar en todo. Mientras tanto, aún llevando el peso de su traumática infancia consigo, Goggins se vio expuesto a otro trauma. Primero, presenció de primera mano un espantoso accidente de auto, donde un niño fue atropellado por el autobús en el que él viajaba casualmente. Enterró este recuerdo en lo más profundo de su mente, hasta que otro encuentro inesperado y brutal con la muerte. El nuevo compañero de su madre, Wilmoth, quien había ayudado a restaurar un sentido de estabilidad y seguridad en sus vidas, fue asesinado poco después de proponer matrimonio, debido a razones que la policía nunca descubrió. Después de que él y su madre se apresuraron al lugar, como un chico de 14 años, una vez más se vio expuesto a la escena del crimen donde la sangre de su futuro padrastro empapó todo el lugar. Con el fresco trauma de la muerte superpuesto al antiguo trauma de su abusiva infancia, el autor continuó lidiando con problemas de inseguridad y siguió engañando para salir adelante en la escuela. Otro ingrediente agregó más combustible a las inseguridades y la rabia dentro de él: el racismo. Una noche en particular, mientras Goggins caminaba a casa con su amigo, una camioneta se detuvo a su lado y algunos adolescentes dentro del vehículo les gritaban insultos raciales. Uno de ellos incluso bajó de la camioneta con una pistola y apuntó al autor, exigiendo saber de dónde era y por qué estaba allí. Incluso el padre de una chica que le gustaba en aquel momento le llamó por insultos raciales en su presencia y le dijo a su hija que nunca más quería verla con él. La gota que colmó el vaso, sin embargo, fue cuando Goggins abrió su cuaderno en clase un día y vio que alguien había dibujado una imagen de él con una soga al cuello, acompañada de una amenaza de muerte. Cuando lo denunció, el director simplemente desestimó el incidente como ignorancia. Sintiéndose impotente y desempoderado frente al racismo continuo, Goggins se sintió atraído por el nacionalismo negro. Canalizó su rabia convirtiéndose en el estereotipo exacto que los blancos temían, desde la forma en que se vestía hasta la música que escuchaba, solo para provocar reacciones en la gente. Hasta ahora, ya fuera haciendo trampas en la escuela o transformándose en un estereotipo ambulante, el comportamiento de Goggins había sido una reacción a las amenazas externas, en lugar de ser impulsado por sus propios objetivos y deseos. Subconscientemente, era su forma de huir de sus traumas personales en lugar de enfrentarlos. Sin embargo, había un sueño que prometía luz al final de un túnel aparentemente interminable de ira y miedo, el sueño de unirse a la Fuerza Aérea. Este sueño le vino de su abuelo, que había servido como cocinero allí durante 37 años y estaba muy orgulloso de su experiencia. A pesar de todo, Goggins estaba lo suficientemente motivado para unirse a la Patrulla Aérea Civil, la rama civil de la Fuerza Aérea, y asistió a un curso de orientación de una semana para Pararescue Jump. Allí, un pararescatista llamado Scott Guerin vino a hablar con ellos y compartió su historia de supervivencia. Había sufrido un terrible accidente que le dejó heridas tan graves que se le dijo que nunca podría ser un pararescatista de nuevo. Sin embargo, 18 meses después, desafió todas las probabilidades y volvió a ser un pararescatista. Su historia resonó fuertemente en Goggins, quien también se sentía como si estuviera en caída libre debido a todas las experiencias traumáticas y racistas. Esta historia le dio algo a lo que aferrarse y se decidió a unirse a la Fuerza Aérea. 2 incidentes más le dieron otro empujón y fue entonces cuando comenzó a cambiar. Para calificar para el ejército, todos necesitan pasar la prueba del test de aptitud vocacional para las Fuerzas Armadas, o ASVAB. Estaba a punto de hacer trampa, como solía hacer en la escuela, pero cuando llegó al lugar se dio cuenta de que su método habitual de copiar a otros ya no funcionaba, porque todos a su alrededor estaban haciendo pruebas diferentes.
Estaba solo y, no sorprendentemente, reprobó la prueba. Alrededor del mismo tiempo, la escuela le había enviado una carta para informarle que podría no graduarse a menos que mostrara una mejora significativa en sus calificaciones y asistencia. Para entonces, su madre se había resignado tanto que no exigió ni una disculpa ni una explicación al ser notificada. Goggins decidió que era hora de sentar cabeza. Inició un ritual en el que se afeitaba la cara y el cuero cabelludo todas las noches, y mientras lo hacía, se daba una charla dura a sí mismo. Comenzó a escribir sus objetivos en post-its y los pegaba en el espejo, a lo que llamó el espejo de la responsabilidad, para poder verlos todos los días mientras se afeitaba. Enfrentó sus propias debilidades, siendo duro consigo mismo sin endulzar la verdad ni echar la culpa de sus fracasos a otros. Comenzó a levantarse a las 5 a.m. para hacer entrenamiento con pesas antes de ir a la escuela, y también corría constantemente. Además, desarrolló un sistema para ayudarle a superar su mayor desafío, el aprendizaje, escribiendo notas y luego memorizándolas, y luego repitiéndolo una y otra vez hasta que se quedara grabado. Finalmente, después de todo su arduo trabajo, tuvo éxito. Los Allengers de la Fuerza Aérea. Por un tiempo, todo parecía estar en una trayectoria ascendente. Goggins empezó relativamente bien, e incluso llegó a ser el recluta estrella en un momento durante el entrenamiento militar básico. Sin embargo, una cosa se convirtió rápidamente en su talón de Aquiles: la confianza en el agua. Nunca había tomado clases de natación de niño, y aunque logró enseñarse a nadar con libros, los ejercicios acuáticos, que parecían simples para todos los demás, siempre le llenaban de pánico. Esto, junto con el hecho de que era el único hombre negro en la unidad, hicieron que sus ansiedades volvieran con fuerza, y su resistencia comenzó a flaquear. Quizás eso explique por qué estaba realmente extasiado cuando se le ofreció una salida. Durante un chequeo médico rutinario, su análisis de sangre indicó que tenía el rasgo del sickle cell, lo que significaba que Goggins tenía más riesgo de sufrir un paro cardíaco. Esta condición implicaba que Goggins tenía que ser retirado del entrenamiento por un tiempo, y si quería volver al programa después, necesitaría comenzar su entrenamiento desde cero. Ante la perspectiva de tener que pasar por el tormento físico y psicológico de nuevo, Goggins decidió abandonar. En papel, dejó el programa debido a una condición médica, pero sabía en lo más profundo de sí mismo que era porque le faltaba la resiliencia para superar sus mayores miedos, su fobia al agua. Posteriormente fue transferido a otra unidad en la Fuerza Aérea. En ese tiempo, comenzó a comer mucho y pesaba 255 libras cuando estaba a punto de dejar la Fuerza Aérea. Todo se fue cuesta abajo a partir de ahí. Primero consiguió un trabajo como guardia de seguridad en un hospital, luego pasó a encargarse del control de plagas en restaurantes. Todos los días, simplemente pasaba por la rutina, habiendo probado lo que podría haber sido, y luego viendo cómo todos sus sueños volvían a desaparecer en la niebla familiar de sus propios miedos e inseguridades. Goggins se sintió anestesiado por dentro. Había vuelto exactamente al lugar donde empezó, y parecía que se quedaría allí para siempre. Hemos llegado al final de la parte 1. Hasta ahora hemos escuchado sobre los diversos tipos de traumas que Goggins tuvo que enfrentar en su infancia y juventud. Justo cuando pensaba que había descubierto un atisbo de esperanza, sucumbió nuevamente a sus demonios personales. En la parte 2 veremos cómo logró salir de este abismo y descubrir su fuerza interior. En ese punto, él simplemente se dejaba llevar día tras día sin ninguna motivación o sentido de dirección. Pero aún no había perdido la esperanza. Un día, Goggins encendió la televisión y en la pantalla había un programa que mostraba a los Navy SEALs durante la Semana Infernal, la semana más brutal del entrenamiento BUD-S, demolición básica subacuática de SEAL. Presenció cómo los Navy SEALs superaban. Parte 2. Parte 2. Parte 2. Venciendo las adversidades al fortalecer la mente y el cuerpo. En ese punto, hemos llegado al final de la parte 1. Hasta ahora, hemos escuchado sobre los diversos tipos de traumas que Goggins tuvo que enfrentar en su infancia y juventud. Justo cuando pensaba que había descubierto un atisbo de esperanza, sucumbió nuevamente a sus demonios personales. En la parte 2, veremos cómo logró salir de este abismo y descubrir su fuerza interior. Parte 2. Venciendo las adversidades al fortalecer la mente y el cuerpo. En ese punto, él simplemente se dejaba llevar día tras día, sin ninguna motivación o sentido de dirección.
Pero aún no había perdido la esperanza. Un día, Goggins encendió la televisión, y en la pantalla había un programa que mostraba a los Navy SEALs durante la semana infernal, la semana más brutal del entrenamiento Boots, que significa demolición básica subacuática de SEAL. Presenció cómo los Navy SEALs superaban obstáculos extremos y se sintió abrumado por una sensación de vergüenza. Cuando el oficial comandante habló y dijo que Boots solo aceptaría hombres que detestan la mediocridad, Goggins sintió como si le estuvieran hablando directamente. Algo se agitó en él. Comenzó a llamar uno a uno a los servicios de reclutamiento de servicio activo. Al principio todos lo rechazaron porque había servido en el ejército antes y lo había abandonado. Además, en ese momento tenía un peso extremadamente excesivo. Aún así, no dejó de intentarlo hasta que finalmente llegó su golpe de suerte en la forma de Steven Shalhoub, un oficial de primera clase, quien decidió darle una oportunidad. Goggins sabía que esta era una oportunidad rara y que solo tenía esa única chance, con poco tiempo de sobra. Se impuso una rutina estricta, levantándose temprano, corriendo, estudiando para el temido examen ASVAB al que tenía que volver a presentarse, nadando y luego yendo al gimnasio. Redujo drásticamente su dieta, pasando de comer montones de comida a tener una sola comida al día. Una vez, cuando le faltaba una sola dominada para alcanzar su propio objetivo debido al dolor, volvió al gimnasio para repetir toda su rutina. En 2 semanas perdió 25 libras, y en menos de 3 meses perdió un total de más de 100 libras. Después de estudiar sin cesar, también logró pasar el ASVAB en su segundo intento. Había logrado lo imposible. Se puso en forma en pocos meses, transformándose de ser el candidato más improbable a un nuevo recluta en camino a convertirse en un SEAL de la Marina en toda regla. Sin embargo, primero tenía que pasar por la semana infernal. La semana infernal fue todo lo que él había esperado, y más. Cada hombre tuvo que someter su cuerpo a condiciones físicas extremas, incluyendo lanzarse a las aguas heladas del océano con el riesgo de hipotermia y realizar extensos ejercicios de bote, donde un equipo necesita cargar un bote de 200 libras sobre sus cabezas y correr millas en la arena en clima gélido. Pero lo que era más implacable que las rutinas físicas eran los juegos psicológicos que jugaban los instructores. Un instructor llamado Psycho Pete en particular parecía obtener un placer sádico de someterlos a castigos físicos, burlándose de ellos mientras lo hacía, con la intención de agotarlos y hacerlos abandonar. Según la tradición de Boots, cualquiera que quisiera renunciar tenía que tocar una campana de bronce en su base de entrenamiento. Incluso antes de que comenzara la semana infernal, la campana ya había sonado varias veces. Goggins, sin embargo, logró idear un sistema que no solo le permitió mantenerse a flote, sino también a los miembros de su equipo de bote. Primero, sabía que el cuerpo solo se desmoronaba cuando la mente lo hacía. En los momentos más profundos de sufrimiento, cualquiera se vería obligado a enfrentarse a una única pregunta: ¿por qué estoy aquí? Sin una respuesta clara, uno podría fácilmente quebrarse y decidir tomar el camino más fácil. Por lo tanto, entendió que era importante fortificar su mente. Lo hizo dando vuelta a la situación cada vez que los instructores intentaban desgastarlo a él y a sus compañeros de equipo, de manera que pudiera ganarles en sus juegos mentales. Esto se manifestaba en pequeños actos de desafío. Una vez, cuando Psycho Pete prolongó deliberadamente los ejercicios de bote de Goggins y su equipo antes de que pudieran comer, Goggins alentó a su equipo a canalizar sus frustraciones haciendo más de lo que se les ordenaba. En lugar de simplemente levantar el bote sobre sus cabezas, lo lanzaban al aire a intervalos regulares. Otra vez, el oficial a cargo, apodado Silverback Gorilla, o SBG, sometió a Goggins a la prueba definitiva al hacerle hacer algo que nunca había hecho nadie antes: nadar solo en la oscuridad durante una tormenta por la noche para encontrar su bote. Sin que Goggins lo supiera, SBG había dispuesto un equipo de rescate por si acaso. Ese era el nivel de peligro del desafío. Aunque una vez fracasó en su programa de entrenamiento de la Fuerza Aérea debido a su fobia al agua, Goggins había aprendido desde entonces a dominar sus miedos. Esta vez no retrocedió y se zambulló de inmediato en las aguas oscuras y heladas, hasta que fue izado en el bote por su equipo. Incluso ante el riesgo de una muerte real, Goggins no permitió que su mente se quebrara. En cambio, constantemente cambió la situación dando lo mejor de sí mismo cuando se sentía peor. Llamó a esta estrategia tomar alma. Además, Goggins no solo vivió la semana infernal una vez, ni siquiera 2, sino 3 veces. Tuvo que abandonar BS la primera vez por razones médicas. Y a pesar de que salió el primero de su clase la segunda vez, pronto tuvo que abandonar el adiestramiento cuando los médicos descubrieron que tenía una rodilla fracturada.
Sus peores miedos se confirmaron cuando fue enviado a casa. Tendría que empezar su entrenamiento de nuevo cuando regresara, y sería la última vez que se le permitiría hacerlo. Aunque la perspectiva era desmoralizante, Goggins convocó la fuerza de voluntad para pasar por una tercera semana infernal enfrentándose a los demonios de su pasado. En lugar de suprimir los recuerdos del abuso de su padre, los acogió, recordando cada episodio que podría haberlo matado, pero que en cambio solo lo hizo más fuerte que nunca. Con eso, volvió a Budés y pasó la semana infernal por tercera vez. En las semanas que siguieron a su tercera semana infernal, las piernas de Goggins empeoraron. Para entonces, había desarrollado pequeñas fracturas a través de ambas espinillas y cada paso que daba enviaba ondas de dolor a través de su cuerpo. Para sobrevivir las semanas restantes, ideó un método. Envolvería ambas piernas con 2 calcetines de tubo y rollos de cinta para crear un yeso improvisado. Cada vez que experimentaba un dolor intenso, también se tranquilizaba recordando todo lo que había sobrevivido antes. A esto lo llamó endurecer su mente, diciendo, recordar lo que has vivido y cómo eso ha fortalecido tu mentalidad puede sacarte de un ciclo mental negativo y ayudarte a evitar esos débiles impulsos de un segundo para rendirte. Así puedes superar obstáculos. Hacia el final de su entrenamiento, Goggins ya no sentía ningún dolor y estaba en su mejor forma. Se convirtió en el 36 o graduado afroamericano de Budés en la historia de los Navy SEAL. Eso marcó el inicio de su carrera como Navy SEAL. Sin embargo, él no estaba satisfecho. Un día, Goggins recibió noticias de que todos los miembros de la Operación Red Wings, una misión de operaciones especiales en Afganistán, habían muerto, excepto un hombre que resultó ser su amigo. Esto lo inspiró a recaudar fondos para la Fundación Guerrero de Operaciones Especiales, una organización sin fines de lucro que proporcionaba asistencia financiera a las familias que perdían a sus agentes de operaciones especiales en servicio. Decidió hacerlo participando en un ultramaratón extremadamente desafiante llamado Badwater 135, que implicaba recorrer una ruta de 135 millas a través del Valle de la Muerte, uno de los lugares más calurosos del mundo. Para calificar para Badwater, Goggins primero tuvo que demostrar su experiencia en ultramarathons y no tenía ninguna. Por lo tanto, rápidamente se inscribió en varias carreras. La primera fue San Diego One Day, una carrera de 24 horas que cubrió al menos 100 millas. Como Goggins era inexperto, no hizo ninguna preparación antes de la carrera. Esto significó que la carrera se convirtió en un infierno viviente. Para cuando llegó a la marca de las 70 millas, sus calcetines estaban cubiertos de sangre, orina manchada de sangre se filtraba por sus piernas y también tuvo un ataque de diarrea. Aunque logró completar esa carrera, estaba en terrible estado al final de ella y se desmayó en la bañera cuando llegó a casa, mientras la amiga de su esposa lo diagnosticó con riesgo de insuficiencia renal. Pero siguió adelante. Participó en más ultramaratones que eran logros casi imposibles para los amateurs. Luego vino el propio Badwater. Esta vez, Goggins aprendió de sus experiencias pasadas y reconoció la ruta con anticipación. Realizó su investigación y formuló una estrategia de carrera. Después de 30 horas, 18 minutos y 54 segundos, finalmente logró completar las 135 millas completas y llegó en quinto lugar de los 90 corredores que compitieron ese día. La lección más valiosa para Goggins de estos ultramaratones no fue el prestigio que ganó ni las medallas que obtuvo. Fue lo que logró aprender de los mejores corredores de la carrera. Cómo lograban exprimir hasta la última gota de fuerza que tenían para alcanzar su máximo potencial. De ellos, aprendió que tenía que seguir esforzándose, que no hay línea de meta. En lugar de simplemente enfocarse en cómo podía superar el desafío inmediato, dirigió su mente a la pregunta, ¿de qué soy capaz? Al hacerlo, Goggins descubrió lo que llamó la regla del 40%. Cada vez que sentimos que hemos alcanzado nuestro límite absoluto, en realidad tenemos un 60% más para dar. Más allá de los ultramaratones, Goggins también descubrió su potencial como orador público motivacional y líder. Todo comenzó cuando el almirante Ed Winters le encomendó a Goggins la tarea de reclutar a más afroamericanos para la Marina. De niño, Goggins había evitado hablar desde que desarrolló una tartamudez. Sin embargo, ahora tenía que dar discursos públicos. A lo largo de 2 años, habló a unas 500,000 personas, compartiendo su historia de vida no solo con un enfoque en el reclutamiento, sino con la esperanza de inspirar a las personas a superar desafíos y cambiar sus vidas.
Para hacer sus charlas más convincentes, a menudo corría carreras para complementar sus charlas, e incluso invitaba a los estudiantes interesados a entrenar con él. Con el tiempo, un número de estudiantes se presentó en sus sesiones de entrenamiento y sus ultramaratones. Por otro lado, también creció como líder. Ingresó a la escuela de Rangers del ejército, donde se le encomendó el mando de cientos de hombres como primer sargento, y aprendió la importancia de infundir valentía en otros y liderar con el ejemplo. Sin embargo, de vuelta en los Navy SEAL, rápidamente olvidó las lecciones que aprendió en la escuela Ranger y pisoteó a muchos con sus intransigentes estándares, empujando a sus hombres hasta el punto de que se ganó el apodo de David, "Déjame en paz, Goggins". Su disposición confrontativa y agresiva eventualmente le costó la oportunidad de ser enviado al frente y luchar en una guerra real. Al darse cuenta de esto, rápidamente recordó las lecciones que aprendió en la escuela Ranger y finalmente se convirtió en el mejor instructor que podría ser, lo cual ayudó a encauzar su carrera nuevamente. Hemos llegado al final de la parte 2. En esta parte, vimos cómo Goggins logró superar desafíos extremos, desde vivir 3 semanas del infierno, donde nadó en aguas heladas y corrió con las piernas rotas, hasta transformarse en un corredor de ultramaratonas de alto rendimiento en un corto periodo de tiempo y florecer como un orador y líder inspirador cuando antes no podía hablar sin tartamudear. Logró todo esto blindando no solo su cuerpo, sino también su mente. Capítulo 3. Descubriendo el poder a través del fracaso y los contratiempos. Todo había ido bien para Goggins hasta ahora. Pero la vida tiene una manera de mantenernos alerta, de forma que nunca podemos llegar a ser demasiado complacientes. En la parte 3 conoceremos los mayores contratiempos a los que Goggins tuvo que hacer frente hasta ahora. Aunque a Goggins le gustaba ser reclutador e instructor, ansiaba volver al campo. Sin embargo, esto no iba a ocurrir. Un día, después de montar en su bicicleta para entrenar para una carrera de resistencia en carretera, su ritmo cardíaco de repente se descontroló. Sabía que algo pasaba y fue a ver a un médico. Fue entonces cuando cayó el martillo. Descubrió que tenía un agujero en su corazón. Esta condición es conocida como defecto del septo atrial o DSA, y había nacido con ella. Todo este tiempo, sin él saberlo, había estado logrando sus hazañas físicas con la mitad del nivel de oxígeno que necesitaba para un rendimiento óptimo, mientras se exponía a riesgos mayores de accidente cerebrovascular y paro cardíaco. Era como vivir con una bomba dentro de él, y tuvo suerte de haber sobrevivido hasta ese momento. Esto fue un golpe enorme para Goggins. Inmediatamente se sometió a una cirugía con la esperanza de solucionar esta condición. La primera cirugía fue un fracaso. El agujero no se cerró completamente y tuvo que someterse a una segunda cirugía en unos meses. Durante este periodo de tiempo, no pudo trabajar en el campo ni hacer ningún ejercicio vigoroso, actividades que le resultaban especialmente queridas. Aunque la segunda cirugía fue exitosa, aún no estaba apto para un trabajo de combate y le dijeron que tenía que continuar con el reclutamiento por 2 años más. Esto descarriló completamente sus planes. Cuando finalmente pudo volver al terreno de juego, pensó que eso significaba que su cuerpo finalmente se había recuperado y podría empezar a correr de nuevo. Un día, sin embargo, empezó a sentir un vértigo severo mientras corría y sospechó que podría estar cerca de tener un colapso total del cuerpo. En ese momento, también se dio cuenta de que había desarrollado nudos en la base del cráneo y por encima de las caderas, y que estaban creciendo, aunque los médicos no podían decir que estaba mal. Fue entonces cuando Goggins se dio cuenta de que se había quedado sin opciones de tratamiento y tendría que renunciar a correr largas distancias por un tiempo hasta que entendiera qué le pasaba. 2 operaciones y varios años después, Goggins estaba de vuelta en el punto de partida. Sus aspiraciones estaban en peligro una vez más. Sin embargo, en lugar de hundirse en la desesperación, encontró una alternativa: la barra de dominadas. No simplemente pensaba en hacer dominadas como un medio alternativo de ejercicio. Específicamente, decidió que intentaría batir el récord mundial de Guinness para el mayor número de dominadas hechas en 24 horas, para recaudar fondos para la Fundación de Guerra de Operaciones Especiales. Y lo haría en un programa en vivo, el Today Show. Aunque se entrenó duro para ese momento, no salió como estaba planeado. Las presiones combinadas de tener que hacerlo en un estudio de grabación en vivo y tener una barra de dominadas que era inestable, lo hicieron mucho más difícil de lo previsto. El récord mundial de aquel momento era 4.020 dominadas en 24 horas. Sin embargo, al llegar a la dominada número 2.500, Goggins apenas podía levantar los brazos. Fue entonces cuando supo que todo había terminado.
Además, había fracasado ante millones de personas. En Internet, sus críticos fueron rápidos en atacar, inundándolo con comentarios que lo menospreciaban y le pedían que se rindiera. En lugar de dejar que este fracaso le afectara, sin embargo, reflexionó sobre lo que podría haber hecho de manera diferente. Cambió su dieta, investigó accesorios y los probó, y cambió el brillante set de grabación en vivo por un modesto gimnasio de CrossFit cerca de la casa de su madre. Aunque le fue mejor en el segundo intento, fue otro fracaso. Acabó en la sala de emergencias, a 800 dominadas de su objetivo, con las palmas desgarradas hasta los nervios y al borde de un fallo renal. Se sintió como si hubiese defraudado a sus seguidores, y todas las voces negativas en línea que habían dudado de él desde el primer día empezaron a abrumarlo. Aún así, sabía que lo intentaría de nuevo. Pasó por un proceso de revisión aún más riguroso, y volvió a la barra en el mismo gimnasio 2 meses después. Después de 17 horas de dolor, hizo su dominada número 4021 y continuó hasta alcanzar la 4030. Después de 3 rondas extenuantes, al igual que con la semana infernal, finalmente lo logró. Había superado el récord existente. La batalla con su salud, sin embargo, estaba lejos de terminar. En 2014, se inscribió para otra carrera de Badwater, pensando que era hora de volver al juego. Sin embargo, al ingresar a la carrera, sintió que algo no iba bien. A las 50 millas de la carrera, sus músculos comenzaron a espasmar salvajemente y sentía su corazón en la garganta. Por primera vez en su vida, sintió que realmente podríamos morir. Esa misma noche, su visión se triplicó y su madre lo envió directamente a urgencias. Pero una vez más, los médicos no podían decir que estaba mal. Examen tras examen médico no revelaron nada fuera de lo normal, y los medicamentos prescritos solo le hacían sentir peor. Por primera vez se encontraba en un territorio totalmente desconocido. A diferencia de la semana infernal o las ultramaratonas, que podía superar convocando su fuerza, esta vez estaba luchando contra un enemigo invisible, una enfermedad desconocida. Goggins comprendió que podría estar muriendo. Mientras esta realización caía sobre él, empezó a ver el mundo de una manera sin precedentes. Todo este tiempo había estado usando la rabia dentro de él como combustible, transformando su dolor mapasados en fuerza y resistencia que le ayudaban a superar cualquier obstáculo. Sin embargo, en el rostro de la muerte trascendió todo eso. Al mirar atrás sobre todo lo que había pasado, todo lo que sentía era aceptación y gratitud. Liberó todo su juicio hacia los demás, incluyendo su yo más joven, y todo su resentimiento y amargura. Por primera vez encontró paz. En medio de su nueva paz mental, recordó de repente cómo Joe Hippensteel, un experto en estiramiento y en métodos avanzados de entrenamiento físico y mental, les había visitado en la base de los Navy SEAL y había hablado sobre la importancia del estiramiento extensivo. En aquel momento, Goggins había estado obsesionado con la fuerza y el poder, y no prestó atención. Ahora, sin embargo, comprendió que lo único que le quedaba por hacer, en lugar de esperar la muerte, era intentar estirarse para recuperar la salud. Así que siguió con ello, estirándose un poco cada día. Al principio dolía, pero finalmente se dio cuenta de que su salud y energía mejoraban, y los nudos debajo de su cráneo y en sus articulaciones comenzaron a encogerse milagrosamente. Desde su recuperación de las garras de la muerte, Goggins se retiró del ejército. Pero su historia no se detiene ahí. Desde entonces ha estudiado para certificarse como técnico médico de emergencias, o MT por sus siglas en inglés. Ha empezado a participar de nuevo en ultramaratones. Se graduó en la Academia de Entrenamiento de Bomberos de TEX como el hombre de mayor honor y se convirtió en un bombero de áreas silvestres en Montana, donde sigue luchando para proteger a los demás en un entorno arriesgado y desafiante, el tipo de entorno en el que mejor se desenvuelve. En el pasado, nuestro autor venció numerosas adversidades una y otra vez para emerger como una versión mejor y más fuerte de sí mismo. Ahora ha vencido a la misma muerte para obtener una nueva oportunidad de vida. Termina el libro diciendo que, sin importar los fracasos y logros que depara el futuro, sabe que continuará dando todo de sí y estableciendo metas que parecen imposibles. Y cuando la gente dude de él o lo subestime, mirará a sus detractores directamente a los ojos y responderá con una pregunta simple. ¿Y si? En este punto, hemos llegado al final del audiolibro de hoy. No me puedes lastimar. Espero lo hayan disfrutado y hayan aprendido tanto como nosotros de esta historia. Por cierto, déjame en los comentarios cuál es la enseñanza más grande que ha resonado contigo. Nos encantaría leerte. Y recuerda que si deseas adquirir el libro, te dejo el enlace en la descripción. La vida de David Goggins empezó a cambiar una vez que decidió asumir su sufrimiento. En sus propias palabras,
Tuve 2 cirugías cardíacas, aprendí a nadar por mi cuenta y aprendí a correr con las piernas rotas. El agua me aterraba vivamente. Sin embargo, me convertí en un buceador técnico y un navegante submarino, lo cual representa varios grados de dificultad más allá del buceo con escafandra. Competí en más de 60 carreras a ultradistancia, gané varias y establecí un récord de dominadas. Tartamudeé durante mis primeros años en la escuela primaria y crecí para convertirme en el orador público más confiable de los Navy SEALs. Serví a mi país en el campo de batalla. A lo largo del camino, me empeñé en asegurarme de que no sería definido ni por el abuso del que fui víctima, ni por el acoso que viví durante mi crecimiento. Tampoco sería definido por mi talento o mis propios miedos y debilidades. Todos nosotros tenemos este poder, si tan solo creemos en él. Y al igual que él se inspiró en otros Navy SEALs y corredores de ultramaratón, y como nosotros nos vamos inspirados en él, también podríamos algún día ofrecer la misma fuerza a otros y ayudarles a luchar contra sus demonios, empezando por luchar contra los nuestros. Muchas gracias por escuchar.